Amigos, buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y como cada mañana también saludamos a quienes nos sintonizan a esta hora a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua y también en Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire. Estamos en vivo también a través de nuestra cuenta en Instagram, @noticiascanalí. Hoy vamos a conversar con Claudio Fermín, candidato presidencial, quien además tiene una amplia experiencia política. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Eliezer, para ti, para toda la audiencia y esperando pues que esta conversación sea de orientación para ustedes. Queremos saber, ya como candidato presidencial, ¿cuál es la oferta que trae Claudio Fermín en este momento? Comienzo por decir que dentro de los grandes conflictos que el país tiene, que son muchísimos, pero hay tres muy gruesos. Uno es el debate económico. Yo soy partidario de un cambio sustantivo en la política económica, de un cambio que genere producción, de un cambio que abra nuevas empresas. Soy partidario, y es el segundo campo que yo creo que es conflictivo, de una gerencia pública distinta, un Estado que le dé prioridad a los hospitales, a la educación, al abastecimiento del agua, que cesen los apagones, un Estado que se concentre más en los servicios públicos que son de tanta urgencia. Y el tercer aspecto conflictivo, que es por donde quiero comenzar a responder tu pregunta, Eliezer, es que soy promotor del cambio en el modelo político. El modelo político que hemos tenido los venezolanos de distintos partidos y de distintas tendencias en los últimos 27, 28 años ha sido un modelo de confrontación, un modelo de polarización extrema, un modelo en el cual algunos referentes políticos lo que se plantean es la extinción del otro, el exterminio del adversario. Y ese modelo de alta conflictividad ha sido dañino para la economía, ha sido dañino para la convivencia, ha sido dañino, lesivo para los derechos humanos. Por eso lo primero que propongo y lo primero que me comprometo es a conformar un gobierno de integración, donde el norte sea los acuerdos, los entendimientos, las aproximaciones, las alianzas, que formen parte de las decisiones públicas los empresarios, bien Fedecámaras, con industria, con Secomercio, las asociaciones de productores, de ganaderos, los trabajadores, los sindicatos, las federaciones, los que trabajan en la construcción de conocimiento, en la investigación de conocimiento, los decanos, los rectores, los consejos de escuela. Entonces, el mundo del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, el mundo de los trabajadores y el mundo empresarial, desde mi perspectiva, tienen que formar parte de las decisiones y ojalá que sea ese esquema respaldado por algunas organizaciones políticas. Ahora, Entonces, un gobierno de integración resuelve muchas cosas porque la conflictividad, el lenguaje bélico, el distraer al país todos los días en una periquera, en un triquitraqui, en un exterminio del contrario, eso nos ha hecho, Eliezer, muchísimo daño. ahora, eso es en caso de resultar electo como presidente de la República. Si no fuera el caso, si fuera reelecto presidente de la República Nicolás Maduro o ganara otro adversario, ¿cuál sería la posición de Claudio Fermín? Bueno, qué bueno que haces esa pregunta porque eso me permite subrayar lo que antes dije. Yo creo que es necesario un cambio en la presidencia, en la conducción. Ya van 25 años bajo un mismo esquema de conducción. Pero hubo 40 años de una Cuarta República. Bueno, es que en esos 40 años gobernó en un periodo Acción Democrática, URD y COPEI, en otro periodo Acción Democrática, FND de Jular Pietri y URD. Luego hubo gobiernos solo de COPEI, solo de AD, solo de COPEI, Lo que se conoció solo como de la AD. Guanábana, No. que era verde un año y blanco el otro año, durante un periodo. Bueno, esa es una interpretación, pero te estoy diciendo que los primeros 10 años fueron mixtos y luego el último año, el último quinquenio de esos 8 quinquenios del doctor Caldera, gobernó Convergencia, el movimiento del socialismo y varios de los comandantes que habían participado en el golpe del 92. Entonces, los gobiernos, tuvimos en esos 40 años gobiernos monopartidistas y gobiernos pluripartidistas. Ahora, pero duraban 5 años, ahora tenemos 25 años de una sola organización. Yo soy partidario de un cambio en la presidencia, pero soy partidario además de que engloba más que la presidencia, de un cambio en el modelo político, porque no solamente creo que
hace falta cambiar la conducción del Ejecutivo, sino que hace falta que la oposición sea distinta y que la relación entre oposición y gobierno no sea como la que tenemos hoy. Unos dicen no volverán, otros dicen los voy a meter presos a todos. Es decir, el país no está para hacer una siembra de odios ni de enemistades. Por eso yo creo, Eliezer, que un cambio en el modelo político, eso incluye un cambio en la conducción, pero en el hipotético caso de que no hubieran cambios en las conducciones, bien del Ejecutivo Nacional, Regional, Municipal, este cambio, este modelo de confrontación, de enemistad, de venganza, no le deja nada bueno al país. Yo creo que los acuerdos es lo más inteligente, definir grandes prioridades en los que todos, aunque tengamos diferencias en la discusión de una ley en el Parlamento, aunque tengamos diferencias unos de oposición, otros de gobierno, pero el país tiene que definir un mínimo común denominador. Tiene que haber 4 o 5 grandes estrategias nacionales en las que todos estemos de acuerdo. Yo propongo eso, un cambio en el modelo político, sustituir la confrontación, la venganza, el yo te dije, que tú me dijiste. Es decir, esa política convertida en una chismografía, sustituirla por acuerdos gruesos del interés nacional. Ahora, dice que el gobierno nacional ha gobernado con un solo partido político, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, ellos tienen la teoría de un gran polo patriótico, donde están otras organizaciones políticas que apoyan al presidente de la República y que en algún momento han tenido cargos dentro del Ejecutivo. Sí, claro, eso es verdad. Ha habido momentos distintos, El Partido Socialista Unido de Venezuela ha gobernado en cooperación en algunos momentos con el Partido Comunista de Venezuela, con Podemos, con el PPT, y hay un entendimiento, eso es obvio. Pero ese mismo polo y ese entendimiento tienen 25 años en el gobierno. Cada quien evaluará, cada quien dirá si está satisfecho con el salario mínimo que tiene, si está satisfecho con la red eléctrica, con los apagones, si está satisfecho con el abastecimiento de agua, si llega todos los días a su barrio. La gente evaluará si en 25 años ha habido o no ha habido tiempo para resolver esos problemas. Pero más allá de eso, insisto, porque sí quisiera subrayar eso, que más allá de las preferencias que cualquier elector pueda tener por cualquier candidato, este modelo de confrontación, de venganza, de exterminio del contrario, no nos sirve. Mira, yo he dicho en alguna otra ocasión, y creo que lo comenté contigo una vez en un programa, hay dirigentes, no son todos, pero hay algunos dirigentes de mucho peso en los extremos, que si tú le quitases de su léxico esas frases como vamos a acabar con todo, exterminaremos a los adversarios, si tú le quitases eso de su diccionario, Eliezer, se quedan mudos porque no tienen ninguna otra oferta que el conflicto. Vamos a hacer pausa. Claro. Al regreso seguimos conversando con Claudio Fermín, amigo, nos acompaña, candidato presidencial. Esto es Puntos de Vista, ya venimos. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Hoy nos acompaña Claudio Fermín, candidato presidencial, y precisamente para conocer su punto de vista acerca de lo que será este gobierno, estas elecciones que pudieran cambiar o no el próximo 28 de julio. ¿Por qué es importante ir a votar? Cada uno de nosotros, Eliezer, Claudio, los señores que están operando el aspecto técnico, los camarógrafos, los ingenieros, los televidentes, cada uno de nosotros tiene una vida particular, una vida privada. Usted decide con su esposo o con su hija o con su esposa si el televisor lo pone en la sala o lo pone en el cuarto, si se va a cambiar el celular o se queda con el otro aparatico. Es decir, son decisiones privadas, pero usted no puede construir un hospital para su familia, usted no puede construir un acueducto para su vecindario, usted no lo puede hacer, ni usted puede usted mismo aumentarse el salario que usted sabe que se lo merece. Entonces hay decisiones que deciden su calidad de vida, que no están en sus manos. Y esas decisiones las va a tomar un equipo de gente. Esas decisiones, muchas las toma el presidente de Venezuela con su equipo. Entonces, es importante ir a votar para que usted encuentre en cualquiera de los candidatos aquella persona que hace un planteamiento con el que usted se identifica, con el que usted cree que le iría mejor a la salud de su familia, a los ingresos de su familia, a la convivencia de su comunidad. Ahora, hay dos puntos de vista. O usted dice, a mí no me importa eso, yo vivo mi vida, lo cual no es tan fácil, porque, como digo, usted no puede construir un hospital ni un tecnológico para sus hijos. No vive en una burbuja. Usted no puede vivir en una burbuja. O usted dice, a mí no me interesa, o usted dice, sí me interesa.
Y como me interesa, voy a prestarle atención a la campaña electoral, voy a ver qué es lo que están planteando los candidatos. Yo siempre he recomendado, Eliezer, que los venezolanos tenemos que incidir, tenemos que tratar de influir. Si yo voy a elegir un gobernador, caramba, tengo que interesarme, porque es que el gobernador va a tomar decisiones que afectan mi vida. Ahora, El alcalde va a tomar decisiones que afectan mi vida. El presidente de Venezuela va a tomar decisiones que afectan mi vida. Entonces, ¿cómo yo no me voy a interesar en ese debate? Por eso nunca he entendido y he protestado a quienes llaman a la abstención, porque eso es como decirnos a cada uno de nosotros que nos pongamos un tiro en la boca, que no opinemos sobre nuestras vidas. Yo llamo a votar el 28 de julio, eso es muy importante. Y llamo a que el voto sea un voto consciente, que cada quien tiene su gusto, pero que cada quien razone consigo mismo, que cada quien se haga su propio análisis, que no se deje empujar, que no se deje arrinconar por la propaganda, que no se deje manipular por una o dos consignas, sino que ponga sobre la balanza de su conciencia si es Pedro, si es Juan, si es María o si es José, que cada quien sea independiente. Yo ando promoviendo mi propia candidatura, pero a la hora de promover el voto, que es la pregunta que tú me has hecho, me abstraigo, me pongo aparte del interés personal y llamo a que la gente vote y que la gente haga un análisis serio de las diferentes opciones que están sobre la mesa. Hasta el 18 de junio hay la oportunidad, según el programa del Consejo Nacional Electoral, de poder sustituir los nombres de los candidatos. ¿Se ha planteado en algún momento, Claudio Fermín, en ceder su nombre y dárselo a uno de estos candidatos? Y lo preguntamos porque en la última conversación que tuvimos en estos espacios nos decía, no voy a ser candidato, y 72 horas después, Claudio Fermín era candidato presidencial. ¿Está ese planteamiento en la mesa? Fíjate que no lo teníamos planteado, Eliezer. Incluso yo formé parte durante varios meses. Asistí a las casas de varias organizaciones políticas, conversé con varios compañeros militantes de otras organizaciones, con dirigentes empresariales y sindicales, tratando de buscar acoplamiento, porque siempre he creído en los acuerdos y en los entendimientos, pero no fue posible. Hubo personas que seguían aferradas al discurso de contrariedad extrema, de confrontación extrema, y yo no creo en la confrontación extrema. Usted puede ser chavista, usted puede ser ADECO, usted puede ser copellano, usted puede ser del MAS o de Soluciones o de ninguno, pero yo tengo derecho a tratar de ponerme de acuerdo con usted. Somos venezolanos, nuestros muchachos juegan en el mismo patio, nuestras mujeres compran en la misma pescadería, nosotros a lo mejor nos tomamos una cerveza en el mismo bar. Es decir, ese concepto de nación, para mí, está por encima del concepto de parcialidad. Entonces yo intenté tratar de llegar a algunos acuerdos y después al final no pudo ser posible, porque algunos, por ejemplo, eran partidarios de políticas de retaliación con las que yo no estoy de acuerdo. Otros, por ejemplo, son partidarios en materia económica de la dolarización. Yo no estoy de acuerdo, porque yo defiendo la soberanía, yo soy un patriota, yo defiendo la autonomía de la gestión política, y dolarizar es simplemente depender de lo que pase en la Reserva Federal. O sea, que no está planteado que usted pueda ceder su nombre a ningún otro candidato. Bueno, no, porque mis planteamientos son planteamientos que han venido tomando cuerpo lamentablemente autónomo. Me gustaría estar más acompañado. Ese gobierno de integración que yo planteo, si yo observo que aquel ingeniero agrónomo es una persona competente y sabe de suelos y sabe de genética y tiene sensibilidad para ayudar al agricultor, y ese es su apostolado, y el señor es ADECO, bueno, pero ese es el que sabe de eso y el que le gusta. Si yo veo que aquella médico que está allá tiene todos los cursos de salud pública, tiene sensibilidad por el servicio público, ama ese hospital, es del PSV, pero es la persona que más le dedica tiempo y quiere ese hospital, bueno, esa es la directora. Yo tengo un concepto distinto al que tienen otros que creen que ganar es tener el botín de la administración pública. Yo creo que la administración pública es para incluir, no para excluir. No creo, como te dije, en la dolarización, creo en la soberanía, protesto el bloqueo, nunca he creído en la abstención, he denunciado, como lo sabe la opinión pública, que esos 5 años de llamados gobierno interino fue una estafa histórica, eso no existió. Entonces, así como tengo diferencias y tengo críticas, y tengo recomendaciones y tengo sugerencias, pero tengo críticas y diferencias con la gestión de gobierno, y creo que hay cosas que hay que extirpar y cosas que hay que corregir o cosas que hay que continuar. Bueno, tengo también muchas diferencias del otro lado cuando hay extremos. Entonces, por eso decidimos mantener y postular mi candidatura. Entonces, tiene unos planteamientos propios, ojalá pudieran
pudieran tener compañía, esto del gobierno de integración, esto de la reconciliación. Yo creo en la reconciliación del país. Se declara patriota, lo acaba de decir, yo soy Bueno, patriota. Sí, claro, soy un patriota. Yo soy patriota. ¿Está en desacuerdo con las sanciones y por qué deben levantarlas? Mire, a mí me llama mucho la atención cuando hay gente que pone ofrendas florales en las plazas Bolívar los 5 de julio, el 19 de abril de 1810, y después salen por cualquier circunstancia, por cualquier fecha patria, y después salen a pedir bloqueo o sanciones. O gente que canta el himno nacional y sale a pedir bloqueo. Yo quiero recordar que uno de los factores más importantes para que Venezuela luchara a comienzos del siglo XIX con frenesí por su independencia y por su autonomía, era porque los venezolanos que vivían acá, los criollos, los que estaban en nuestros espacios territoriales, solamente podían hacer en materia económica lo que quería la metrópoli. La gente de la provincia de Nueva Andalucía, allá en Cumaná, solo podían negociar con la metrópoli, no podían negociar con Maracaibo, ni con Mérida, ni podían negociar con Guayaquil. La gente de la provincia de Guayana no podía negociar con México, ni con Aruba, tenía que negociar directamente con la metrópoli. No teníamos libertad de comercio. Uno de los argumentos más ricos y más densos del Libertador Bolívar y de esa generación fue luchar por la libertad de comercio, no solamente que nombraran en los cargos a los criollos, sino que tuviéramos la posibilidad de conducir nuestra economía. Vamos a hablar Entonces, el bloqueo, y con esto cierro, Eliezer, pero quería ponerle un cordón umbilical con el nacimiento de la patria, de nuestra patria independiente, porque el bloqueo es la prohibición de nuestra libertad de comercio. Eso es injusto con Venezuela, no con el gobierno de este o de fulano o de mengano, con Venezuela. Imagínate tú, Eliezer, que a los japoneses les prohibiesen vender carros Toyota, Honda, Mitsubishi, o que a los argentinos y a los chilenos les prohibiesen vender sus vinos, o que a los colombianos, porque no les gusta, a 10 países no les gusta el presidente de Colombia, les prohibieran vender el café, o que a los dominicanos y a los españoles, que hay muchos en Venezuela, les prohibieran promover su turismo, sus hoteles, se morirían de hambre. Bueno, a Venezuela le están prohibiendo vender su petróleo y su gas. Por eso yo protesto el bloqueo, porque eso es una medida contra el país. Tengo otras críticas, muchas críticas económicas, pero el bloqueo es un autogol, eso es una puñalada. Ahora, el bloqueo no ha sido el origen de la crisis, porque tenemos bloqueo desde hace unos 9 años. El desmantelamiento de la zona industrial de Valencia, de la zona industrial de Tinaquillo, el desmantelamiento, no tengo que usar esa misma palabra, de las empresas básicas de Guyana, aluminio, hierro, no es de hace 9 años para acá. El bloqueo no es el origen, pero el bloqueo todo lo empeora. Vamos a seguir conversando. El bloqueo lo empeora todo y nosotros tenemos que ser un solo hombre frente al bloqueo. Vamos a seguir hablando de economía y de esa propuesta económica que tiene para el país al regresar de esta pausa. Amigos, es Puntos de Vista, ya venimos con más. Bien, de vuelta con Puntos de Vista ya en esta parte final, hoy conversando con Claudio Fermín, candidato presidencial, y estábamos hablando precisamente del tema económico del país, estas políticas, en algunos casos desacertadas, en otros casos acertadas de parte del Ejecutivo, pero quería preguntarle justamente, el presidente de la República al principio de la semana dijo que teníamos la inflación más baja durante los últimos años, durante el mes de mayo. Eso fueron palabras del presidente durante su programa con Maduro Más, y que además se ha mantenido estable el precio del dólar durante los últimos meses. ¿Esto a qué se debe? ¿Y es acertado o no por parte del Ejecutivo continuar con esta política económica? Bueno, tiene razón el presidente cuando afirma que esta inflación es más baja en relación a la de los últimos trimestres. Porque es que la de los últimos trimestres era tan alta que la comparación es en relación a la de los últimos trimestres. No es en comparación al ingreso de la población, no es en comparación, no es una medida de capacidad adquisitiva, es una medida de que se han ido conteniendo los precios y bueno, son una multitud de razones que han ayudado a contener esa inflación. Ahora, contener, yo insisto en esto, no es un tecnicismo. Contenerla, que no siga subiendo, pararla, que no siga subiendo, no significa que esté en unos niveles satisfactorios. Porque si estuviera en unos niveles satisfactorios, a la gente le alcanzaría su salario. Y no es un secreto para nadie
y esto es simplemente una afirmación cierta, no se trata de una afirmación con piquete electoral ni de campaña, no es un secreto para nadie que hay mucha gente, miles de venezolanos que trabajan prácticamente para el pasaje. Y no es un secreto para nadie que hay mucha gente que en vez de tener un empleo, tienen un segundo empleo, un tercer empleo, lo que llamamos, hablando en la cocina de la casa, el rebusque, lo que hablamos coloquialmente como el rebusque, quiere decir que todavía los salarios no tienen los niveles que tienen, y si los salarios no tienen los niveles que tienen, Eliezer, podemos hablar de las tasas de interés, de las reservas internacionales, del pago de la deuda, podemos hablar del presupuesto nacional, se pueden hablar de 1000 categorías de la economía, de los niveles de exportación, de la balanza de pago positiva y negativa, pero todo eso, toda esa jeringonza, todos esos complejos términos económicos desembocan en un término que es el rostro humano de la economía, el salario. ¿Le alcanza o no le alcanza? Cuando los salarios alcanzan, la conducción económica es buena. Cuando los salarios no alcanzan, la crisis económica es bestial. Esto es una cosa objetiva y es igual para quien es del PCV, ADECO, chavista, empresario, clase media, vive en el barrio, vive en el caserío. El problema de los salarios es una prioridad y por eso es que es un tema tan complejo que no puede ser que vamos a seguir en este ping-pong. Si yo soy del gobierno, digo que todos aquellos no sirven. Y si soy de oposición, digo que ninguno del gobierno sirve. No, el salario es un tema muy complicado y tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que sentarnos diferentes mentes de distintas procedencias, el que es ganadero, el que es industrial, el que es sindicalista, el que representa la federación, el que conduce la cátedra de economía en la universidad. Vamos a sentarnos y los políticos que tengan interés en defender el salario, vamos a sentarnos a ponernos de acuerdo, pero hay gente que cree, y permíteme la expresión, que se la saben todas, que no le hace falta escuchar a nadie. Entonces, así no se puede gobernar. Tenemos que gobernar integrados, de acuerdo, compactos, con alianzas. Tengo una pregunta que hacerle con respecto a la situación política partidista. Y digo Sí, política señor. partidista porque María Corina Machado fue electa candidata de la unidad en un momento, pero no está habilitada para ejercer cargo político o para poder ser elegida como presidenta de la República. Es por ello que ella designa a una segunda persona, que es el señor Edmundo González Urrutia, y ella se encuentra haciendo campaña para este apoyo. ¿Es políticamente eso correcto? Ay, Dios mío, Eliezer. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la gallina o por el huevo? ¿Cuál fue primero? ¿Será correcto que una persona que nació aquí, que tiene cédula de identidad, que le prohíban ser candidato? ¿Será correcto que una persona, porque no es candidata hoy o ayer, entonces llama a la abstención? ¿Será correcto que una gente diga que quien elige son las bases y después los candidatos terminan elegidos a dedo? Es decir, ¿por dónde empezamos? Porque hay tantas arbitrariedades de lado y lado que si seguimos así nos va a agarrar el espanto, el diablo nos va a salir de medianoche. Entonces hay gente que se deleita en el conflicto diciendo que fulano tiene la culpa, que la culpa la tiene el otro. Yo digo, ¿por qué no hacemos, no estoy hablando de delitos, no me refiero a delitos, pero ¿por qué no hacemos un borrón y cuenta nueva? ¿Hasta cuándo tanta chismografía? No, Que si la no, culpa es de este, que si es de aquel. Mire, vamos a sentarnos, pongamos los pies sobre la tierra. ¿Quiénes son los que están de candidato? Bueno, usted sabe quiénes son. Usted analice qué es lo que están planteando, qué es lo que usted cree que le conviene al país, elija a la persona, vote por la persona que a usted le parezca, que es la que está. Pero entonces, si la campaña electoral se nos convierte en esto, que va entonces una persona a un sitio y le cierran el hotel donde se hospedó, o que esa persona entonces dice que tienen que intervenir los poderes internacionales para dirigir nuestra elección, como si no fuésemos nosotros capaces de hacerlo. Entonces, de lado y lado hay excesos que yo estoy convencido que esos callos se liman cuando haya un gobierno de integración y de acuerdo para resolver el problema del agua, de la dotación de los hospitales, del salario, del alumbrado público, de los apagones, de lo que nos duele a nosotros. No lo que le dijeron a María Corina o Luis Vicente León, o lo que dijo Edmundo González, o lo que dice Claudio Fermín. Todo ese farandulero político, esa farándula política, que si Tongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Verdamé, y el otro dijo, y este le ripostó.
Eso no resuelve ningún problema. Vamos a sentarnos a resolver el problema de los hospitales, del agua, del salario, del transporte público, que es lo que le duele a todo el mundo. Sea usted chavista, adeco, de soluciones, evangélico, católico, musulmán, a usted no le alcanzan los reales para hacer mercado. Vamos a resolver eso. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo se diversifica la economía del país? Permitiendo inversiones. ¿Y esto cómo ocurre? Con confianza. Pero si usted expropia hoy y confisca mañana y viene el CNIA y cierra una cervecería porque en vez de tener la copia marrón del impuesto teniera la copia azul, o si usted dice que aquí hay una presidencia interina, los países dirán, bueno, yo que ese país es un país tan emborrador, ese es un país tan atrasado que ellos creen que tienen 2 presidentes, 2 asambleas. ¿Quién va a invertir en ese país? Si no hay inversiones, no hay industria. Si no hay industria, no hay puestos de trabajo. Si no hay puestos de trabajo, no hay ingresos. Si no hay ingresos, usted no puede comprar textiles, ni zapatos, ni comida. Si usted no puede comprar, usted está al margen de la economía. Usted es un marginal. Es decir, la pobreza es nuestro principal problema. Ese es el drama. Y las inversiones, entre todos, tenemos que sembrar confianza. Y esa es una responsabilidad de quien esté en el gobierno, de quien esté en oposición. Pero si usted cree que usted se la está comiendo, agravando la crisis, sembrando desconfianza, cuando usted dice que no se vote porque aquí no sirven las instituciones, o cuando usted dice que aquí hay 2 presidentes y 2 asambleas, que todo el mundo sabía que era mentira, o cuando usted dice que tienen que venir de afuera para cuidarnos, porque todos somos unos tramposos en Venezuela y aquí las elecciones no sirven si no vienen los observadores de Australia, de Júpiter y de Saturno, o cuando usted le cierra una venta de empanada a una pobre señora humilde porque le vendió una empanada a fulano. Es decir, estamos conscientes, aparte de las malas acciones, estamos conscientes de que esto llena a Venezuela de desconfianza, de inseguridad, que así nadie va a venir a invertir. Bueno, y entonces ese no es el futuro que queremos. Por eso sigo insistiendo, Eliezer, en un gobierno de integración. Vamos a ver hacia adelante, chicos. Borrón y cuenta nueva. No me refiero a delitos, me refiero a la manera de hacer política. Mire, nuestro Señor, que es el que todos lo puede, nos puso los ojos aquí en el frontal, no nos los puso en el occipital. Hay gente que sigue viendo para atrás, siguen viendo para atrás. No, que tú hace 20 años me quitaste una novia, que tú hace 15 años no votaste por mí para concejal. Eso es completamente intrascendente. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante por Venezuela? Ese es el planteamiento. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, señor. Eliezer, a ti muchas gracias por permitirme estar acá en esta conversación y saludos para toda la audiencia. Amigos, a ustedes también le agradecemos su sintonía, a quienes a esta hora se conectaron a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, también de Latina, 102.1 FM en Guarenas, Guatire, y a todos quienes a esta hora también estaban conectados a través de @noticiascanalí. Los esperamos mañana, 6:30 de la mañana, con una nueva edición de Primeras Noticias, y a las 7:30 tenemos una cita acá en Puntos de Vista. Buenos días.